Muy buen día, mi nombre es Irana Báez Castro, mi matrícula es AL 067176 y este es mi proyecto para la materia de Historia Contemporánea. Para este proyecto pondremos a prueba lo aprendido durante el transcurso de esta materia de regímenes que marcaron durante el siglo XX. A continuación hicimos un cuadro comparativo de estos regímenes que marcaron en su totalidad la historia durante el siglo XX, además de una infografía de señales de alerta, de 7 señales de alerta que nos ayudan a ver cómo se manifiestan estos tipos de regímenes. Estos regímenes que vamos a hablar son del gobierno totalitario. Durante la historia del siglo XX han pasado el nazismo, el fascismo y el comunismo estalinista. Líderes que lo conformaron fueron el nazismo, Adolf Hitler en Alemania, fascismo, Benito Mussolini en Italia y el comunismo estalinista de Joseph Stalin en la Unión Soviética. El nazismo surgió durante la Segunda Guerra Mundial en 1933 en respuesta a la crisis económica y política de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Benito Mussolini en Italia durante el fascismo apareció en 1920, igual respuesta en crisis económica e inestabilidad política en Italia. Joseph Stalin en Unión Soviética en el estalinismo apareció en el mismo año, 1920, durante la Revolución Rusa. Buscaba establecer una sociedad socialista en la que el Estado tuviera control total de la economía y política. Acciones de cada gobierno totalitario que se reconocen. Acción negativa del nazismo fue el Holocausto. Sabemos que era una discriminación hacia las minorías, en su mayoría gente judía, la persecución y exterminio de la misma. Acciones positivas, la verdad sí tuvo una gran mejora en la economía del país y el empleo en Alemania. Acciones negativas del fascismo fue la represión política, censura e invasión de Etiopía. Positivas, mejora la infraestructura y economía en Italia. Acciones negativas del estalinismo fue la represión política, purga y ejecución masiva, colectivización forzada de la agricultura. Positivas, industrialización acelerada, resistencia exitosa contra la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Como podemos ver, todas tienen en común que cumplieron su objetivo de lograr un mejor desarrollo en su país, pero a cambio había mucha represión, censura y discriminación y obviamente casi extinción de algunas personas, de algunas etnias. Motivo de desaparición de estos gobiernos del nazismo fue la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Hitler, cuando al fin ganó Estados Unidos, gracias al apoyo de Estados Unidos durante esta guerra. En el fascismo fue la caída de Mussolini y derrota de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Igualmente junto con Hitler peleaban, pero al final Italia y Japón, que estaban dentro de la Gran Entente, se alejaron de Hitler y hicieron de su parte durante la guerra. Y bueno, al final su división de estos tres países hizo que se debilitaran y ganara Estados Unidos. De desaparición del estalinismo fue la muerte de Stalin y con reformas posteriores en la Unión Soviética. Semejanzas de estas tres, obviamente vemos que es
el nacionalismo extremo, liderazgo autoritario y control total del Estado, economía y política. Diferencias de estas es que los nazis se enfocaban en la supremacía de la raza aria. En el fascismo, Italia se basaba en un sistema corporativo y tenía menos énfasis en la raza. Y en el stalinismo se enfocaba en la ideología comunista y la lucha de clases. A continuación, 7 señales de un gobierno totalitario. Concentración excesiva de un poder. El gobierno totalitario concentra el poder en una sola persona o partido, sin una separación clara de poderes. Puede haber un líder carismático que ejerce control absoluto sobre todas las decisiones. Un gran ejemplo de este es Hitler, que se conocía que era una persona que era muy carismática y que sabía cómo poner a la gente de su lado, para que todos creyeran que su raza era la mejor y que debían ser mejores y demostrar que eran mejores para erradicar a las minorías. Todo el poder lo ejercía solo él, con un gobierno totalmente militarizado, etc. 2. Restricciones y libertades individuales. Se limitan las libertades civiles y políticas de los ciudadanos, con libertad de expresión, prensa, reunión y asociación. Muchas veces no se podían reunir un gran grupo de gente porque se pensaba que podría ser una revuelta para derrocar a los gobiernos y no los permitían. Era censurado todas las prensas y solamente se comunicaban medios de políticos para seguir mandando mensajes de odio o de un control total. Número 3, del mismo punto, propaganda y control de medios de comunicación. Controla los medios de comunicación y utiliza propaganda para infundir información sesgada o falsa, en el fin de manipular. Número 4, persecución de minorías y oposición. Minorías de etnia, religiosas o políticas pueden ser perseguidas y marginadas. Los opositores políticos son amenazados, detenidos o eliminados. Gran ejemplo de esto fue el Holocausto. Control sobre la educación e información. Transgiversan la educación de los niños para que solamente se represente lo que el gobierno quiere. Supresión de elecciones libres. Estas son manipuladas o simplemente no se realizan. No hay ningún derecho o control que la sociedad pueda hacer para poder votar por otra persona, dar su opinión, decirle al gobierno qué es lo que quieren, lo que la sociedad necesita. Militarización y culto a la personalidad. El gobierno puede dar un gran énfasis a la militarización y crear un culto a la personalidad del líder, retratándolo como un héroe o figura infalible. Un ejemplo actual de esto puede ser en Corea del Norte, que se representa a su presidente como el control total. Hay una estatua de él, se dice que es el mejor en todo, etc. Bueno, este fue mi proyecto para historia contemporánea. Espero que tengan un buen día.